Buenas, bienvenidos a esto que es la segunda emisión de Abogados GBF. Hoy contamos con la presencia del doctor Valdivieso, se repite el doctor Garré, me repito yo, Jorge Fontoura, y hoy vamos a estar nuevamente analizando las últimas noticias del derecho y cómo el derecho atraviesa ciertas noticias que parecieran no estar tan involucradas. Que a priori podría parecer que no están relacionados, pero que en lo que es el derecho generalmente están relacionadas no en su mayoría, pero particularmente el tema que vamos a tratar hoy, sí. Porque el derecho está en todos los ámbitos de la vida. Exacto. Así que hoy vamos a hablar un poco de todo lo relacionado con la importancia y también, digamos, las posibles consecuencias de todo lo referente a la transmisión de los vehículos, digamos. Sí, correcto. Y aprovechamos después que, como tenemos un caso en el que justamente se trata un caso de una situación de estas, para pasar a analizarlo. Así que, nada. Bueno, principalmente el caso que nos llegó es acerca de una persona que no hizo debidamente la transferencia de su vehículo, es decir, se desligó del vehículo sin hacer el papeleo correspondiente y ahora está sufriendo consecuencias legales que no se esperaba justamente. Claro, básicamente, hablando ya de la parte penal, esta persona vendió su vehículo, no se realizó la transferencia y lo que se sucede es que con ese vehículo se realizaron distintos hechos delictivos aparentemente, entre ellos salidas bancarias y demás cuestiones, en donde esta persona en principio no tenía ningún tipo de conocimiento, pero bueno, al haberse desligado de la situación, en cuanto surgieron los informes de dominio y demás, bueno, le fueron a tocar la puerta a la casa y básicamente tuvo un allanamiento, tuvo unos problemas bastante importantes, valga la redundancia, hasta aclarar toda la situación, pero bueno, nada te quita el mal momento de lo que es un allanamiento, que se lleven tus pertenencias. Una posible prisión preventiva. Estar declarando, contratar a un abogado, entrar en gastos, bueno, eso generalmente tiene su parte civil, obviamente, su parte... Sí. Y ya que lo mencionás, justo iba a decir que no no solo te puede traer consecuencias penales, sino que si vos haces la transferencia de palabra, por ejemplo, vendes un auto y después a la persona que se lo vendes no comete un delito, pero sufre un accidente donde hay lesionados, donde hay daños en ambos vehículos, te van a reclamar tanto a vos como al conductor del auto. O sea, vos te vas a tener que hacer responsable de algo en donde no tuviste nada que ver, simplemente por el hecho de en el momento no hacer la transferencia por, decirlo así, por flojera o por ahorrarse unos mangos. Después te termina saliendo más caro por el hecho de que te tenés que hacer responsable civilmente de los daños por ser el titular todavía. Claro. Y no solo eso, también las multas, porque si esta persona que conduce el auto, la multa le va a llegar al titular. Sí, exactamente. Y en ese caso, vos que por ahí estás más en tema, ¿la denuncia de venta tiene algún valor? La denuncia de venta tiene validez, se puede corroborar la venta mediante la denuncia, pero en el mal momento no te lo quitan. No te lo quitan. Claro. No te lo quitan y además, bueno, ahí tenés que lo que sería probar esta denuncia de venta. Claro, muchas veces la gente pierde por ahí el papel. Claro, lo mejor es hacer la transferencia. Claro. Y también afecta en... Porque además, la denuncia de venta, como decís vos, o sea, te van a venir a buscar igual, te vas a comer un mal momento y vas a tener que presentar esto. Claro. No es lo mismo que ya quede inscrito, que cuando busques no salgas o salgas como un anterior dueño, que salgas como titular y tengas que presentar eso. Claro. Claro, lamentablemente lo que pasa es que al ser medio oneroso, o sea, es medio cara la transferencia, sí. Mucha gente no lo hace. Sí, creo que depende del vehículo, ¿no? Sí, mucha gente, sí, depende del valor del vehículo y mucha gente por ahí lo que hace es, bueno, decir, bueno, como conozco a esta persona o como, no sé, se confían y dicen, bueno, más adelante la hago. Claro. Y después pasan estas cosas y
Bueno, y se tienen que hacer responsables, ¿no? cuando era más chico, por ejemplo, me acuerdo que una vuelta viene una familia a mi casa, nos toca la puerta, y bueno, estaban buscando al titular de un determinado vehículo que era mi papá, que lo había vendido. De palabra habían acordado que esta persona iba a hacer la transferencia, no la hizo, y él ya había entregado el vehículo, había recibido la plata, básicamente. Pero bueno, mi papá había hecho la denuncia de venta, con esto pudo solucionarlo, pero es como decís vos, ¿viste? El mal momento, el garrón no desaparece fácilmente, tenés que estar hablando con un abogado, y bueno, el abogado siempre también por su labor, te va a cobrar también a veces la Sí, consulta. igual te termina saliendo más caro, ¿viste? Claro. O sea, la realidad que, qué sé yo, la mayoría de las veces, ojo, no quiero incentivar a que lo hagan, pero la mayoría de las veces no pasa nada, pero la que pasa, Claro. después vas a terminar gastando el doble o por ahí el triple de lo que te hubiera salido la transferencia. O cargar con una muerte, Sí, o cargar con una muerte, o que te sea, vengan, te allanen la casa, te revuelven todo, te tiran todo, es un garrón enorme. Incluso entiendo que al momento de hacer la transferencia en el correspondiente registro, ¿no?, en el que está radicado el vehículo, los gastos los asume el comprador, no ni siquiera el vendedor, ¿o no? Sí, se acuerda, en realidad eso se acuerda, lo vuelvo a acordar, pero generalmente sí lo asume el comprador. Lo que sí, a lo sumo... Sí, si hay multas y esas cosas, lo tiene que pagar el que vendedor. vende, tal vez a veces eso es una traba para hacerla. se resta el vehículo, del valor del vehículo muchas veces. Sí, muchas veces sí, pero bueno, es bueno, entre partes. hay gente, ¿viste? Depende del acuerdo, sí. Sí. Pero bueno. Bueno, principalmente nada, es importante hacerlo. Sí, también te afecta en cuanto al tema de familia, si por ejemplo uno vende un auto estando en matrimonio y más adelante se divorcia y no hizo la correspondiente transferencia, puede surgir desinforme y también va a tener que abonar la parte correspondiente a la persona, a la pareja, O expareja. expareja. Y bueno, también puede ser al revés, ¿no? O sea, comprar un auto y no saber de quién es el titular, ¿viste? Muchas veces te venden Sí. el auto y te dicen, tengo este auto, yo no soy el titular. O que el dueño falleció, Sí. generalmente veo publicaciones por ahí Sí. que dicen. Vienen con los mismos problemas, ¿no? Y eso es asumir un riesgo importante. Sí. Sí, porque uno nunca sabe si ese auto viene con un pedido de captura o en Claro. qué estado viene. Depende mucho también la zona en la que te mueves, ¿no? En ese sentido, porque acá en Capital por ahí es más difícil, o no sé, yo por lo menos soy de provincia y en provincia no hay tantos controles, por lo menos. Sí, bueno, si vamos al tema control, sí, generalmente acá hay un poco más de controles, pero igual, en donde te agarren, tanto capital o provincia, si el auto tiene pedido de captura o lo que sea, te lo van a sacar o bien te van a detener, sí. Y bueno, es un garrón también, ¿no? Claro. Sí. Salvo que, bueno, lo compres para andar en un barrio privado que no, entiendo, no hay tanto control. Claro. Sí. Pero bueno, la importancia del consejo legal es Es que no lo hagan. que no hagan compra-venta de palabra, hagan todo a través de la transferencia legal en el registro que corresponda y se aseguran de futuros problemas, tanto en la compra como en la venta. También con el hecho, a que me surge este tema, con prestar el vehículo. Porque muchas veces uno, viste que se lo prestas a tu amigo, se lo prestas a por ahí un familiar, y yo no sé cómo funciona, pero no sé si el seguro se hace cargo, si está manejando una persona no autorizada el vehículo o demás. Es un tema complejo también, bastante controversial. Depende si está autorizado, entiendo. Sí, en realidad también es un tema un poco más administrativo. Generalmente el seguro tiene que hacerse cargo igualmente porque vos estás contratando un seguro por el hecho de los daños y no tiene tanto que ver con quién está manejando el Claro, el seguro. asegurado es el auto, no la persona, Con entiendo. quién está manejando el auto. Igualmente Hay que ver la hay que letra revisar chica. las pólizas. Claro. No todas son iguales, pero generalmente no van tanto con quién está manejando el auto, sino con el tema del auto y el titular, ¿no? Sí. Un buen tema y nada, que queríamos compartir más que nada por el caso este que nos llegó, que Sí. el muchacho lamentablemente tuvo Sí. bastantes problemas. Sí, además cosas que no se están comentando, por ejemplo, que perdió trabajo, muchas cosas que arrastraron el simple hecho de no hacer una transferencia, ¿no? Claro.
es verdad. También la familia perdieron los celulares, computadoras. Claro, todo eso A se raíz llevó del allanamiento. Hasta que te lo devuelven. Sí, pasó un montón de tiempo. Este chico, bueno, no pudo ir a trabajar, perdió el trabajo. Hoy está pasando un momento duro por un, lo voy a decir así, ¿no? Pero por una boludez, por ahí decir, o que le daba flojera, o no sé, no se pusieron de acuerdo, quería la plata ahí en el momento y no hicieron la transferencia, y bueno. Claro, sí, no, hay un tema que por ahí la gente por ahí no maneja, pero no por una cuestión de que nosotros como abogados seamos una cuestión superior, pero sino que en la práctica muchas veces los juzgados con cosas tan simples se complican muchísimo la existencia y hemos tenido casos de cuestiones que vos decís, te estoy mostrando la prueba, te estoy dando los elementos, pero muchas veces porque las causas son muy complejas o porque son mediáticas o porque hay diversos factores que terminan complicando toda una situación, un entramado. Que no sé si se acuerdan del caso de con todo lo que había sucedido. Sí, la verdad que por o vamos a No se decirlo llamaba, así, no se llamaba así, pero bueno, Claro. nosotros le lo llamábamos así, que es un apodo, Sí, básicamente. se comió un garrón, vamos a decirlo así, por una situación, por que acompañar. era ajeno a él. Claro, acompañó a un familiar a buscar un paquete que trabajaba en mensajería. Que tampoco tenía noción el familiar de lo que había en el paquete, ¿no? Pero bueno. Claro, no teníamos. O sea, ambos se Era un comieron. chofer de aplicación, No, trabajaba independiente, pero hacía paquetería, Reparto, sí. mensajería. Y fueron a buscar un paquete y bueno, volviendo los detiene la policía y revisan este paquete, ellos sin saber lo que contenía el paquete permiten el allanamiento y la revisión de ese paquete y resulta que contenía material ilícito. material ilícito. Y bueno, nosotros a sí. nuestro cliente lo pudimos Sí. hacer zafar de toda la situación, pero el familiar lamentablemente no. Sí, igualmente hay que aclarar que se lo llevaron en el momento. Sí, detenido. Se lo llevaron detenido. Estuvieron presos bastante Estuvieron tiempo. presos un tiempo. Y bueno, nuestro cliente lo pudimos sacar, pudimos hacer zafar, pero el familiar no. Y en esta cuestión. Teníamos todos los elementos de prueba y él también todos los elementos de prueba y lamentablemente para él surgió mal. O sea, para nuestro cliente bien, pero su familiar que no contó con una defensa particular, lamentablemente las cosas no le salieron bien, que terminó con una condena y demás. Sí, y bueno, es lamentable también por el hecho de que ninguno de los dos tenía nada que ver, podríamos... No tenían antecedentes, no tenían absolutamente nada. Sí. Era gente trabajadora que cayó en la volada. Sí. Así que nada. Por eso, bueno, también es un poco el hecho de saber... Bueno, y sin ir más lejos tenemos otro cliente que también quiso hacer de chofer, llevó a otra persona y esa persona cometió su ilícito y lo vincularon a él al ilícito. Claro. Exactamente. Como parte de la organización. Claro, era un chofer informal, ya estaba registrado en una aplicación, solía hacer viajes a conocidos, gente arreglaban un precio, lo llevaba a cierta zona, venía haciéndolo sin problema y un día la lleva a esta persona que le dice llevarlo a cierto lugar, lo deja, esa persona comete un ilícito, vuelve al auto, le dice que tiene que ir a cierto lugar y él quedó pegado. Sí. Y hoy está detenido. Hoy está detenido con una condena bastante grande. Severa. Sí. Por eso es importante tener no solo toda la cuestión administrativa de un vehículo y las responsabilidades que conlleva, sino que la gente entienda también que los juzgados, más que nada encima de la justicia nacional, la que es la jurisdicción de acá de Capital, funciona con un sistema inquisitivo muy marcado en donde el juez mismo, que es quien investiga, es quien toma las decisiones y es muy difícil, digamos, que reviertan las propias decisiones que van tomando y que revisen las propias decisiones que van tomando. Sí. Entonces, la justicia lamentablemente funciona
en determinados casos de una manera bastante deficiente, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que sí, y es más, bueno, él llegó a esta persona, ¿no? Sin saberlo y sin nada, pero si vamos a la investigación, en ningún momento se vio el auto de él y igualmente se lo condena, ¿no? Tenía un montón de cosas a favor. de elementos a favor, sí. Pero bueno. Sí, es lamentable. ¿A qué vamos con esto? Igual el hecho de cualquier actividad que se realice en estos casos con autos, así, por ejemplo, este sujeto estaba haciendo, se podría decir como remis, como una especie de remis, sería, porque le mandaban mensajes para acordar autos, pero no estaba registrado en ningún lado, ni en ninguna aplicación, ni tampoco en ningún tipo formal que pudiera justificar estos viajes, ¿no? Claro, sí, a veces se complica, o a veces lo que pasa es que no tenés los elementos de prueba, o sea, tenés la verdad a tu favor, pero no tenés algunos elementos de prueba y lamentablemente las causas avanzan, terminan muchas veces en condenas, o qué es lo que hace el juzgado cuando no tiene los elementos suficientes, te empieza a ofrecer una condena en suspenso, dependiendo del delito obviamente una probation, cosa de que muchas veces la persona se encuentra detenida en una situación muy, muy desfavorable y terminan aceptando ese tipo de acuerdos básicamente porque no soportan más estar detenidos y si no, porque también arriesgarse a ir a un juicio, por más que tengas la verdad a tu favor, es complicado. Sí, nunca sabes cómo puede salir. Nunca sabes cómo puede salir, entonces. Sí. Son temas complicados. Bueno, y a ver si puedo agregar algo últimamente, sobre todo en las fiestas se estaban haciendo controles de alcoholemia y resulta que si el pasajero de la moto está alcoholizado, le retienen la moto al titular, que es el conductor. Sí. Y sucedió, creo que se viralizó un video de un señor que trabajaba en una aplicación justamente donde el pasajero estaba alcoholizado y le retuvieron la moto. Y el señor no tenía cómo pagar la multa porque es una contravención. Y lo que se estaba pidiendo, sobre todo, no solamente la ayuda del señor, sino la modificación de esta ley para ver cómo se puede atajar el hecho de... Sí, más que nada la gente que está trabajando de estos servicios, ¿no? Porque, perdón, el caso que voy a poner, ¿no? Pero si yo tengo una moto y te llevo, que sos mi amigo, yo sé en el estado que estás, o sea, si salimos juntos, lo que sea, yo te puedo decir, mira, amigo, la verdad que en este estado no te puedo llevar, no sé, tomate un taxi o te pido un número, lo que porque sea. vos conocés el estado en el que Porque yo conozco el estado en el que estás vos y además hay un cierto vínculo con vos. Pero si yo estoy trabajando, encima para completar eso es un trabajo, de una aplicación de estas de transporte de moto, ¿no? Y paso a buscar a una persona. Si la persona bebió algo y no está ebria, pero bebió algo, no te das cuenta. No me doy cuenta. Claro, no me doy cuenta, no te voy a con la pipeta y decirte, mira flaco, no te puedo llevar hasta que no soples acá. O te pregunto y me decís que no, y después resulta que nos pagan y estás... Y tampoco te puedo obligar a decirte, che, mira, necesito que hagas esto porque... Claro, alguien solicita un viaje, vos lo aceptás, estás ahí en el momento, en el lugar, tomás decisiones en fracciones de segundo, ¿viste? Elegir llevarlo o no llevarlo. La realidad es que sí, ahí hay como una pequeña... un gris. Sí, un gris. No laguna. Incluso se estaba hablando... pidiendo que la aplicación sea la que corrobore, pero eso no te quita que la persona que está en ese estado mienta solamente porque quiere un transporte. Claro, que miente y después te toca un control y la realidad es que ahí veo yo más viable que se baje a la persona que está en este estado, se le realiza una multa a la persona que está en ese estado y la persona, la moto siga su camino, o sea... Claro, que esa persona se tenga que bajar y seguir a pie. Que el que afronte los gastos de la multa y de lo que corresponda sea la persona que estaba en ese estado. En ese estado, sí. Creo que sería lo más lógico, ¿no? Siempre y cuando, bueno, se justifique también, porque si yo te estoy llevando sabiendo tu estado, también estoy asumiendo el riesgo. Sí, no, obvio, eso sí, pero bueno, trabajando en una aplicación, como sabes. Claro, sí. A menos que vos estés muy ebrio, que yo llegue y te estés tambaleando o me hables y tengas un terrible aliento de alcohol, no me voy a dar cuenta. Y no.
Pero bueno, también es no solo el riesgo de perder la moto, tu elemento de trabajo, sino es un riesgo que la persona esté tambaleándose atrás tuyo y vos estás conduciendo, en algún punto te desequilibra el vehículo y puedes ocasionar una... Sí, eso, o sea, eso se entiende, pero hay personas que por ahí, qué sé yo, bebieron 2 copas y no están ebrias, No. pero están excedidas del límite en moto. ¿Y cómo me voy a contar? En Capital es 0,5, ¿no? ¿Todavía? 0,5... No, en moto En 0,20. 0,20. 0,20. Y en auto 0,5. Pero bueno, en auto está el famoso conductor designado, así que el resto, si Sí. está alcoholizado, no importa. Claro. Así que bueno, ese sería un tema que dio mucha discusión y que bueno. Sí, va, bastante discusión. Y yo creo que se debería modificar. O sea, realmente no creo que tengan la culpa los conductores de las aplicaciones. Claro. Como te digo, o sea, no hay forma de darse cuenta si la persona ha bebido poco, pero excede el límite, ¿cómo me doy cuenta yo? Claro, ¿en qué estado está? Y más allá de lo que la aplicación puede hacer como para proteger al conductor, porque al fin y al cabo la aplicación tiene que proteger a los conductores que son los trabajadores de él. Claro. Más allá de la cierta blindaje que le da al pasajero, sí o sí queda confiar en que la persona, al momento que le pregunten, ¿usted tomó o no tomó?, diga la verdad. Sí. Pero bueno, lo desglosamos bastante, me parece. Sí, es que viste que uno va hablando un tema y se va abriendo otro y se va abriendo otro y terminamos hablando de muchísimas cosas. Es que el derecho, como decías, está en todo y en cada cosa que hacemos, Aunque no parezca. aunque no parezca, y una mala decisión o una decisión, simplemente una decisión te puede acarrear un montón de consecuencias legales que... Sí, es el hecho de decir por ahí, no me va a pasar esto, ¿viste? Muchas veces uno se confía. Dice, no va a pasar eso, no es imposible que pase eso, y pasa. O sea, la realidad Sí, es que nunca pasa nada hasta que algo pase. Es más, perdón, ¿no? Pero la persona esta que tenemos del caso del auto que quedó en este proceso penal, mismo nos dijo, pensé que era imposible que pase algo así. Y pasó. Sí, no, es que se presentan a veces situaciones muy particulares y que incluso las explicaciones terminan siendo más complejas que la situación misma, porque a veces no tenés elementos como para poder demostrar lo que estás diciendo. Es tu palabra y el sistema legal a veces no te perdona. No. No. Bueno, bien hablábamos la vez pasada de la persona hasta que estaba tomando café y le cayó un vidrio de un balcón en la cabeza y qué se esperaba a esa persona que le suceda eso. Sí. ¿Cuántas posibilidades había? Y fue y sucedió, y bueno, así suceden las cosas. Sí, mismo creo yo, ¿no? También el dueño del departamento. O sea, ¿qué se esperaba el dueño del departamento? Que se le caiga un vidrio. Sí. Seguramente decían, es imposible que se salga. Y se salió. O sea, esas cosas hay que revisarlas y cambiarlas en el momento adecuado. Sí. Bueno. Podríamos contestar algunas preguntas, ¿no? Que nos estuvieron haciendo. Sí, que nos estuvieron haciendo. Yo tengo guardé algunas del Instagram que nos mandaron. ¿Cómo? Espera, no me acuerdo nunca el Instagram, no sé si es GBF Abogados o Abogados GBF. Abogados GBF. Bueno, nos pueden... Claro, tanto... nos pueden escribir, hacer preguntas en nuestro Instagram y después las contestamos. Sí. Preguntas de situaciones que les pudieron haber pasado o incluso consultas jurídicas las podemos contestar. Sí, contestar en forma general. Claro, Después iremos al caso puntual. Por ejemplo, si estas consultas las contestamos a la persona en su caso puntual, pero aquí vamos a ver un poco más en generalizado. Porque, por ejemplo, acá Tiago dice, trabajé 3 años en un local sin estar registrado, la semana pasada me dijeron que no vaya más y no me pagaron nada. ¿Tengo derecho a una indemnización aunque haya estado en negro? Sí, porque bueno, el no estar registrado no es que te está quitando los derechos, ¿no? Al contrario, diría yo, te corresponden aplicar todo lo que sean multas, te corresponde una indemnización mayor a la normal. Lo único que no tienen que hacer es renunciar.
digamos. Sí, Aunque igual si estás en negro, pero... Renunciar y tampoco dejar pasar muchos días desde que Claro. te dicen no vengas más, porque bueno, pues... Sí, te pueden imputan cubrir- un abandono de trabajo. O pueden te- cubrirse más. Igualmente, bueno, el estando en negro, ahora que pienso también... Claro, No tiene entre sentido. la renuncia, claro. Pero nos llegaron casos de personas que estaban mitad negro, mitad blanco y que simplemente estando en esta situación irregular y les decían, bueno, no vengas más, los hacían renunciar y teniendo un montón de conflictos detrás, las personas enviaban el telegrama, después iban a ver el abogado, explicaban los problemas y las situaciones que vivieron, pero ya habiendo enviado el telegrama, estando mitad en blanco, mitad en negro, ya ahí el reclamo ya no tiene mucho sentido, Sí. pues ya renunciaste. Sí, hubo como, bueno, estas dos chicas, no vamos a decir su nombre, que vinieron que Estaban en esta situación, que estaban en particularmente. esa situación. Y mismo, bueno, nos ha llegado casos de personas que les dicen, no, mira, ya te desvinculamos, después te vamos a pasar la liquidación, Sí, te vamos a- después te vamos a pasar las liquidaciones, dejan pasar unas 2 o 3 días y te imputan un abandono del puesto de trabajo. Sí, y- creo que lo comentamos la vez pasada. Sí, y bueno, te cagan por decir así. Sí, es complicado. La verdad que es complicado, sí. Pero bueno, volviendo al tema principal, no, el estar en negro no te quita derechos, o sea, podés reclamar una indemnización y es más, podés reclamar una indemnización mayor que Porque la se le normal que aplican las corresponde. multas. Se le aplican las multas y A ver, otra pregunta. Otra pregunta tengo. Samuel dice, mis padres fallecieron y la casa sigue a nombre de ellos. Somos 3 hermanos y uno vive ahí sin pagar nada. ¿Qué se puede hacer? Un asunto es complejo, o sea, las sucesiones muchas veces sacan lo peor de la familia. sí. Son temas muy complicados y muy delicados. Siempre que suceda alguna cuestión así, entiendo que lo mejor es por el bien de todos, incluso tanto emocional como económicamente, que se pongan de acuerdo, porque Sí. si no, las sucesiones están a veces muchísimos años, por experiencia. ¿no? Sí, lo ideal Sí. sería ponerse de acuerdo porque si no, cada uno con su postura va y contrata un abogado en vez de contratar un abogado de los 3 y terminan pagando triple, perdiendo más plata. Y más tiempo también, Y porque más bueno, tiempo. esto lleva, el conflicto lleva a la pérdida de tiempo mayor, ¿no? Y también creo que en este caso muchas veces para evitar problemas se puede acordar lo que es como si fuera un alquiler, Un canon locativo. es un canon locativo, y la persona que está haciendo uso y goce de la casa abonar Sí, una cuota, Sí. corresponde. O también solventar los gastos también a veces. solventar los gastos de mantenimiento. Bueno, en ese caso vamos a responder la pregunta a Samuel. Dice, habría que iniciar el juicio de sucesión, la declaratoria de todo como corresponde, inscribir que pase de estar de los nombres de los fallecidos a los nombres de los 3 hijos, o si hay otros bienes, dividirlos como corresponde. Y en caso de que ese bien se divida, ese inmueble que estaba ocupando uno solo, se divida entre los 3, también hacer ese acuerdo, pero dejarlo establecido en el expediente, para que después se verifique correctamente el cumplimiento. Claro. Pero lo que no puede hacer es, por ejemplo, irse del inmueble, ponerlo a alquilar y quedarse la plata él solo y empezar a gastarla. Porque después se va a tener que pagar una retribución a los otros 2 hermanos. Sí. En este caso que son 3. Bueno, bien. Perfecto, creo que lo dejó bastante claro. Sí. Yo asiento porque como no es mi fuerte, voy aprendiendo con ustedes mientras van respondiendo. ¿Qué más tenemos ahí? Tengo una de Raquel, dice, mi expareja no me deja ver a mi hija, siempre pone excusas y cancela los encuentros. No hay acuerdo judicial. ¿Qué hago? Dice. Bueno, están tocando toda la familia, que es mi parte, así que voy a contestar. En ese caso hay que fijar un régimen de comunicación. Régimen de comunicación es un acuerdo. Ese no sigue las normas de tránsito. Eso se va a comer una contravención. Bueno, el régimen de comunicación es un acuerdo entre las partes donde se establece los días y los horarios en los que se puede visitar o tener comunicación con el menor. En ese tipo de acuerdos también se establece lo que es el cuidado personal. Por ejemplo, si Raquel tiene la mayor cantidad de días o quiere tener la mayor cantidad de días y que, por ejemplo, el padre en este caso
retire a la niña y la devuelva a ese hogar, es el que estaría a cargo del cuidado personal. Pero en principio, contestando la duda de Raquel, no sé si quieren agregar algo. No, está bien. Contestando la duda de Raquel, habría que iniciar en este caso, mediación para establecer un régimen de comunicación, y si no se llega a un acuerdo, se iría a juicio y que el régimen lo establezca el juez con ayuda del asesor de menores, el asesor de Bien. la defensoría y todo lo que corresponda. Bien, creo que también lo dejaste claro, doctor. Sí. ¿Quieren No sé si queda alguna que les corresponda a ustedes? Sí, porque tenemos varias ahí. A ver. Tengo una de accidente de tránsito, no sé si le interesa, doctor. Sí. Manuel pregunta: me chocaron desde atrás. El otro conductor no tenía seguro vigente. Yo tuve daños en el auto y gastos médicos. ¿Puedo reclamar igual? Sí, bueno, en principio, si el seguro no lo tenía vigente, claramente el seguro se va a abrir de pierna, no se va a hacer cargo de eso. Ya, se fue. Sí, se fue, y bueno, esta persona lo que tendría que hacer es reclamar al titular del vehículo y al conductor, también se le puede reclamar, a ambos. Estas personas van a responder con su patrimonio, ya que al no tener un seguro que los cubra, van a tener que responder con su propio patrimonio, y se le puede reclamar lo mismo que se reclama en cualquier accidente, o sea, si hubo lesionados, lesiones, daños materiales, psicológicos, todos los daños que se puedan haber presentado en el accidente, se lo pueden reclamar, y esta persona tiene que responder con su patrimonio personal. Bueno, ahí es importante también el énfasis de tener un seguro, porque la gente, o sea, conozco muchas personas realmente El seguro que es no, obligatorio. Sí, no, y además, perdón, que los corta así, pero hay personas que dicen, bueno, no sé, se me vence el seguro hoy, no sé, que estamos a 20, se me vence el seguro hoy 20, lo pago el 25, no pasa nada. Y tuviste un accidente el 22, y hiciste la denuncia el 22 y tu seguro no se va a hacer cargo. Claro. Porque está impago. Claro. Y porque vos me digas, pero es una semana, mirá, lo vine pagando hace 5 años seguidos, lo lamento. Te van a decir así, lo lamento. Exactamente. Pero es increíble la cantidad de gente que circula sin seguro, y es asumir un riesgo bastante alto. Y Porque hay gente que circula sin parachoques, ¿no? Hay gente que... Sí, no, bueno, pero es que si vieran los montos de las liquidaciones que vos haces, por ejemplo, de las indemnizaciones, sí, y más son si hubo lesionados. más si hubo lesionados. Porque bueno, pagan sí. mucha plata. Hoy en día los autos son muy caros, o sea, la realidad es que un choque boludo de un guardabarro, es más, tuvimos hace poco un cliente, lo chocaron estacionando hacia atrás y le hicieron un bollo, Sí. creo que era en el paragolpe, Sí. en un guardabarro, Sí. Y era un bollo chico, y que fue una liquidación por 2 palos, más o menos. Más o menos. Y después, eran 2 palos de materiales, y De era material. un palo de mano de obra. En total daban como 3 millones de pesos, un choque boludo de Sí, estacionamiento. honorarios, gastos, Sí, costas. Sí. Se te suma un monto. Bastante importante. Entonces, de todo eso se hace generalmente cargo el seguro de esos pagos. Entonces, andar sin seguro implica asumir un riesgo bastante alto. Sí. Salvo que no te importe nada y bueno, pero si no, es conveniente tener un seguro. Sí. Aunque sea contra el tercero, que es el más Porque acá básico. estamos hablando de materiales, o sea, de algo material, de un daño material. Claro. Pero imagínate un lesionado, una lesión o algo, ya estamos hablando de montos altísimos. Porque no solo vas a tener el daño material, que vamos a ponerle estos 3 millones, y después hay un lesionado o algo, y se te puede ir hasta tranquilamente, no sé, tirando un número, como 10 palos, Sí, por lesiones nada por más. lesión. Lesiones, sí. De hecho, en la experiencia que tenemos en accidentes de tránsito, los que han llegado y han tenido lesiones es más, muchísimo más el monto de la reparación, digamos, médica que la del arreglo. Que la del arreglo, sí. Y generalmente en motos también. O sea, Sí. por eso también es... Con el tema de las motos es todo un tema. Y es bastante... Bueno, pero eso es otra historia. Pero bueno, sí, generalmente son bastante altos los montos para reparar lo que es la parte médica. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, resumiendo y cerrando, Sí, corresponde. sí corresponde y se va a hacer cargo la persona titular del auto con su patrimonio personal. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando al principio, de que hay que tener al día la transferencia, porque si vos vendiste en negro, digamos, la moto y chocó otro, también te niega la Sí, responsabilidad. sí, la responsabilidad del titular. ¿Te puedo agregar un picante en esa pregunta? A ver.
voy acompañante y el chofer choca. Sí. ¿Yo qué responsabilidad tengo? No, vos no tendrías ningún tipo de responsabilidad en un accidente. ¿Puedo salir como testigo? Podés salir como testigo, sí, pero bueno, no. La realidad es que si solicitan testigo van a solicitar más que el acompañante del vehículo. Sí podés salir como testigo. Perfecto. Bueno, voy a ver si tenemos otra más. ¿Algo Así, para mí? Algo para vos, algo penal. Tengo una de amparo. ¿Querés una de amparo? Había visto varias ahí. Podría ser amparo, pero no sé si hay... Porque había visto un interesante que había Luciana, preguntado a un muchacho de que Carlos, le habían parado el auto. María. Ah, sí. En el acá. Nahuel dice, me revisaron el auto, pero solo me detuvieron por ir muy rápido. ¿Estuvo bien? O sea, para ver de vuelta, le revisaron... Me revisaron el auto, pero solo me detuvieron por ir muy rápido. Claro, o sea, según entiendo, le hicieron una parada de tráfico por una infracción, ponele, pero le revisaron todo el auto. Sí. Claro, bueno, ahí es un tema bastante sensible y en el que hay bastante controversia. Sí, porque, perdón, no me estoy equivocado, no es mi foro, ¿no? Pero no debería haber un hecho sospechoso Claro, que ahí habilite la requisa del auto. Claro, así como dice el doctor, la policía te puede detener por diferentes razones. La primera es cuando te ve cometiendo un ilícito, que es lo que se llama flagrancia. Estás cometiendo un ilícito en este momento o inmediatamente después, estás huyendo, acabas de manotear un celular, lo que sea. Bueno, esa es una. La otra situación en la que la policía puede pararte y demás es cuando hay elementos objetivos para considerar que cometiste un delito. En el caso particular, para que a vos te detengan y te retengan en una requisa de tráfico, el policía o el oficial o quien sea tiene que tener algún elemento objetivo. Y cuando digo objetivo no puede ser la mera sospecha, ¿viste? Que tenga él la intuición policial, que diga, no, miró raro, estaba nervioso, Claro. no, o sea, no, tiene que haber algún elemento objetivo, como por ejemplo que, no sé, hubiera olor a cannabis o algún tipo de droga, o a la vista algún tipo de droga, o un arma, o alguna cuestión, digamos, Claro. que el oficial esté viendo y que sea algún elemento de carácter objetivo. Entonces, si a vos te detienen porque cometiste una infracción de tráfico, revisarte el vehículo es equiparable en menor medida, pero a un allanamiento, básicamente, de tu casa, que está protegido. Entonces, tienen que tener un elemento de carácter, o sea, un elemento específico que les haga presumir de que estás cometiendo o que puedes cometer algún delito. Claro, porque además el auto es considerado un espacio privado. Sí. Y creo yo también que para hacer estas, podríamos decirle, requisas, necesitarían testigos también, ¿o no? Necesitan testigos que no que no pertenezcan a las fuerzas, pero generalmente este tipo de cuestiones muchas veces no se cumplen, son requisitos que deberían contemplarse, y también otra cosa que sucede, que las personas a veces te dicen, che, abrime la guantera, o tenés problemas con que revisemos el vehículo, y muchas veces las personas, sin entender lo que implica, aceptan que les revisen el vehículo, pero los oficiales de policía no les explican sus derechos, Claro. ¿bien? No les explican que pueden negarse. ¿No? Claro, a eso iba, mira, justo. Yo puedo negarme y ellos simplemente tendrían que dejar de hacerlo, sino que no, o sea, simplemente deberían no hacerlo si es que no tienen estos elementos que vos decís. Exactamente, o sea, si no hay ningún tipo de elemento para que requisen tu vehículo, vos te podés negar. Lamentablemente esto muchas veces escala una situación y a veces cuando uno no tiene ningún tipo de problema lo termina haciendo, termina permitiendo, pero en principio podría negarse y es su derecho. No, lo mismo con las detenciones para averiguación de antecedentes y demás, o las racias cuando salía de un recital que paraban a todos los chicos y les pedían documentación o los hacían pasar toda la noche detenidos. Ese tipo de cuestiones por lo menos ahora no están sucediendo tanto, pero en su momento, y me imagino que siguen sucediendo tal vez, pero no, es el derecho a la persona a negarse,
Y nada, en cualquier caso, contratás un abogado, el abogado debería ver esta situación y plantear la nulidad del allanamiento del vehículo y demás, o sea... Bien, y ahora que planteas la nulidad del allanamiento del vehículo, supongamos que no se cumple alguno de estos requisitos, se podría decir. Sí. No sé, le falta de testigo, por ejemplo. Y a mí me requisan el auto y encuentran algo ilícito, no sé, en mi guantera, por ejemplo. Bien. ¿Se me puede imputar algo? ¿Se puede plantear una nulidad de esa prueba? Se puede plantear la nulidad, pero muchas veces el hecho de que no hubiera testigos no implica de que el juzgado termine convalidando el acto. Porque, ¿qué es lo que sucede? Las nulidades tienen un carácter restrictivo y muchas veces se intenta que el acto, entre comillas, sobreviva, o sea, que tenga validez, entonces se ve la manera de sanear el Claro, acto. siempre se inclina por el hecho de que continúe el proceso. De que continúe, de la validez del acto. Claro. Pero hay algunos requisitos que son bajo pena de nulidad, o sea, y que deben pedirse. Por ejemplo, si un juez te habilita a que realices un allanamiento el día 5 de febrero del 2026 entre las 5 de la mañana y las 18 horas, y lo haces el 10, es un acto que es nulo, claro, directamente, porque el juez te está dando una habilitación de horario particular. Claro, entonces el abogado básicamente se presenta, ve esa prueba y debería tener la precisión para pedir la nulidad de ese acto. Bien, perfecto, creo que quedó bastante claro ese tema, ¿no? ¿Cómo es capaz que es un poco de ignorancia, cómo es la frase un fruto del árbol caído? Sí, el fruto del árbol envenenado. Fruto del árbol envenenado. Que es como una teoría que surge básicamente como en Estados Unidos y que se adopta acá en Argentina, que implica que un acto puede haber seguido todos los parámetros legales, básicamente. O sea, yo hice este acto y lo hice bien, cumplí con todo. Pero si yo llegué a este acto producto de un acto que tenía algún tipo ¿cómo se dice? Algún tipo de vicio, gracias, un tipo de vicio, entonces este acto es nulo porque llegué hasta acá por un acto que estaba viciado. Entonces todo lo que se desprende de este acto termina siendo nulo. Bien. Pasa muchísimo con los allanamientos, que encuentran algo, pero se termina determinando que el allanamiento estuvo en violación de alguna garantía constitucional o de alguna cuestión bajo pena de nulidad y lo que se encontró no tiene ningún tipo de validez. Sí. Claro. Bueno, entonces creo que quedó bastante claro. No sé si quieren redondear la idea, entonces... Aclaro, a él ya le sucedió esto. Ya le revisaron el auto. No aclara si le encontraron algo, pero ¿qué tendría que ahora hacer él? No, en el caso de que le hubieran encontrado algo, el abogado que haya... Plantear la nulidad del allanamiento. Sí, es importante que la plantee en cuanto tenga conocimiento de esto, que no deje pasar mucho tiempo. Y en el caso de que no le hubieran encontrado nada, bueno, está bien, pero para el futuro ya sabe que puede negarse a tal situación. Claro. La gente por ahí no lo sabe, ¿viste? Pero está bueno que hagan valer su derecho y muchas veces, o lo que generalmente sucede es que el policía o el oficial se va a sorprender porque va a decir, bueno, ojo, y no se va a intentar meter en un problema mayor porque después tienen consecuencias. Pero quizás se intimide al saber que la persona conoce sus derechos y no quiera meterse. Sí, o tal vez se ponga un poco prepotente, ¿no? Conocemos también cómo son las situaciones. Pero después el abogado termina solicitando la nulidad del acto y después me imagino que tendrá una llamada de atención también el oficial. No sé muy bien cómo funcionará la cuestión interna, sí. Bien. Bueno, muy buenas preguntas. ¿Quieren cerrar o quieren que cerremos? Que meta un bocado más al asunto? Por ejemplo, ¿sobre algún tema en particular? Sobre este tema. Supongamos que, no sé, estoy yendo a trabajar con mi mochila, tranquilo, madrugada, y me tienen, ¿pueden revisarme la mochila? Tranquilamente, me puedo negar también ahí en ese caso. Mira, se entiende que la mochila también está dentro del ámbito de privacidad de la persona y que en principio no deberían poder revisártela, salvo con lo que habíamos dicho antes, una sospecha fundada de que algo se encuentra. De hecho, a mí me pasó en la experiencia que cuando viajaba de la universidad, mi primer año,
había una época en la que bajaban a todos los masculinos del colectivo y nos pedían que abramos la mochila. Y te cachaban y te revisaban esos operativos. Y generalmente yo lo hacía, pero como estaba estudiando Derecho, digo, bueno, vamos a intentar algo distinto. Me negué, intenté ejercer mi derecho. Lo que pasó fue que la policía le dijo al chofer, con todos los que ya habían revisado, le dijo, arrancar, y me dejaron ahí. Y me dijo, mira, si no permitís que te revisemos la mochila, vas a la comisaría con nosotros y vas a perder un largo rato. Y bueno, viendo esa situación, viniendo cansado de la universidad, le Dejaste que revisen. sí. Pero no es lo que debería hacerse, porque... Pero poner, en ese caso, te llevan a la comisaría, Sí. te hicieron perder día, Sí. de trabajo, de estudio, lo que sea. Sí. ¿Vos podés reclamar después? Entiendo que sí, Porque se supone que, entre comillas, ¿no? Pero- Los operativos están planeados o son legales, por decirlo así, pero también entra con se forma como un gris, porque es como, se pueden hacer porque están, o sea, este operativo está... Habría que ver la Yo- orden del operativo. Claro, habría que Si ver la orden del operativo habilita allanamiento y cacheo personal, está permitido que el oficial de policía es... Pero también, bueno, entra en un gris, ¿no? Porque... Sí, lo que va a no estás suceder es que haciendo te van... ningún delito, o sea, vos estás viajando en un colectivo y ¿por qué tengo que mostrar mi... Claro, sí. Lo más probable es que Lo veo ocurra desde que... por ahí esta mirada lo veo, perdón, Sí, desde algo más personal y no tanto como abogado en el sentido de decir, bueno, estoy volviendo al trabajo o de lo Claro, que sea. ¿por qué me vas a molestar? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué vas a violar mi intimidad en decir, o sea, ¿por qué tengo que mostrar lo que llevo en la mochila si no estoy realizando ningún... Claro. Sí, no, te podés negar, pero eso generalmente va a acarrear otras consecuencias. Te van a hacer perder el tiempo y después seguramente te vas a ir sin ningún problema. Es eso. Bueno, pero en ese caso yo podía pedir lo que sería el nombre de... Sí, podrías pedir los de datos. operativo sería, ¿no? Ahí. Podrías pedir los datos y de hecho ir y denunciar la situación. Casi nadie lo hace porque perdés tiempo, seguís rememorando la situación. Aparte, si vos vas a una comisaría a denunciar a otro policía, no te van a tomar la denuncia, te van a dar vueltas. Habría que iniciar directamente Ante Algo fiscalía, policial. tal ante vez. fiscalía con firma de abogado, que también tiene su costo. Tiene su costo. Entonces generalmente las personas Sí, no lo hace. terminan abriendo la ¿Son mochila. a premios ilegales? ¿O eso no corresponde? No sé si correspondería, pero sí es una situación muy compleja que generalmente las personas dejan pasar simplemente porque nada, no llevas nada en la mochila, abrir la Sí, mochila, sí. que revisen. Sí, es como no tener un problema mayor, por decirlo así. Pero bueno, es un poco... Pero buena pregunta, de lo sí. personal es un poco más molesto por el hecho de decir, bueno, Claro. Sí, ahora un toque ultrajado. Por Sí, decirlo sí, así. sí. No, pero es que aparte te ponen frente al colectivo y te cachan como si fueras un criminal, o sea, Sí, sí. Es todo así. Y son los masculinos. Claro. Después me pasó que solamente bajaban a los que por ahí estaban vestidos de una manera particular, que también eso no está bien, no Como sí. discriminación, digamos. es una discriminación, una criminalización o prejuicios que tienen con respecto a distintas personas que por ahí se visten de deportivo y demás, y generalmente los bajaban a ellos Claro. después. Pero bueno, La famosa aportación de rostro. aportación de rostro, sí. Que al día de hoy está prohibida en principio, no pueden detenerte por esos Pero motivos. bueno, sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Muy bien. Estamos. Creo que quedó ese tema. Sí, estamos. Bueno, perfecto. Si quieren que contestemos sus preguntas, nos las pueden comentar, nos pueden mandar al Instagram, abogadosGBF. El sponsor. Sí, bueno, hoy no llegó el video. Nunca llega el video. La vianda que nos prepara. Sí, la panadería Las Siete Esquinas. Mm. Hoy fue una tarta ¿cómo es? De ricota, muy Sí, buena. muy rica. La verdad, muy buena. Para la próxima la vamos a guardar para el video por lo menos porque... Por lo menos mostrar la bolsa, el paquete. Claro, mostrar el logo. Para agradecerle como corresponde. Claro, sí, porque quedamos medio, pero bueno, no llegó. Nada, si quieren dejar sus preguntas o algo, vamos a subir un programa cada semana. Sí. O cada 15 días, cada 10 días. Puede haber ya. un programa cada tanto. Sí. Ya la estás estirando. Bueno, al principio era cada una semana, ahora no se sabe, pero bueno, vamos a estar subiendo Sí, programas.
tratando de, obviamente vamos a contestar las preguntas puntualmente a través del mensaje que nos manden, contestamos al mensaje, pero también si consideramos que corresponde exponerla como para orientar a otras personas, la aprovechamos. Claro. Claro, se seleccionan, la realidad es que seleccionamos un grupo de preguntas, por ahí las más que podrían llamar la atención. Claro, las más generales también, Claro, genéricas, sí. que les afectan a Pero casi todos. eso no quiere decir que no respondamos las preguntas que manden. O sea, las preguntas generalmente se van a responder todas o casi todas y, Sí. y se van a presentar 2 o 3 que sean las más generales. Exactamente. Así que bueno. Qué bueno. Bueno, Vamos, esperamos sus preguntas. Muchas gracias, nos vemos la próxima. nos vemos la próxima. Adiós. Un gusto, muchachos. Hasta luego. Uno.